Bueno, escuchen, ya son las 10:05, los que se conectan un poco más tarde igual van a poder ver el video que les adjunto en la tarde cuando terminemos el encuentro, y van a poder ver las primeras, los primeros asuntos que se plantean. Vieron que al final del día yo ayer les mandé un texto para empezar a conversar. Entonces, lo que quiero hacer es ya compartir ese texto para que ustedes vean, digo, como para presentar un poco el tema. El tema diátesis es un tema que es viejo en realidad en la gramática. Se habló siempre de diátesis. Ya empezamos. Se habló siempre de diátesis cuando, ya en la gramática griega, se modificaban las estructuras, pero el contenido se modificaba parcialmente. A partir de la misma estructura se podían dar otras que apuntaban a otros contenidos aspectuales o modales diferentes. Y tiene que ver no solamente con el verbo, sino con el sujeto y toda la estructura oracional. Entonces, en ese sentido, tenemos que recordar, así en medio abuelo de pájaro, los tipos de las clases semánticas de sujeto que vimos el año pasado. ¿Se acuerdan que dijimos que podía haber un sujeto agente, un sujeto paciente, un sujeto experimentante, un sujeto instrumental, un sujeto que podía ser la causa de lo que ocurre en el predicado, que muchas veces tiene que ver con el hecho de que el sujeto sea haga una referencia a una entidad animada o a una entidad inanimada, pero no siempre tiene que ver con eso. A veces es el verbo el que obliga a que ese sujeto controle o no controle la situación. El asunto que vamos a ver acá es si en este texto, en principio, hay sujetos controladores o no controladores, porque por ahí va el secreto de la cosa. Cuando el sujeto es controlador es agente, ¿verdad? Cuando el sujeto no controla, puede ser todo lo demás, ¿verdad? Y dentro de todo lo demás podemos encontrar instrumentos, causas, experimentantes, pero el asunto viene por el lado de si controla o no controla. Entonces, vamos a leer este fragmento de una novela que recibí este mes de Banda Oriental, que es de una argentina. Toda la novela está relatada en presente, es un presente, es un presente que ni siquiera se puede decir que es totalmente histórico, porque es el presente con el que ella elige comunicar todo lo que está comunicando, como si todo ocurriera en ese momento. Naturalmente es un presente que no se puede catalogar de otra cosa que presente histórico, pero es un presente más bien atemporal. ¿Ah? Entonces, no sé si tuvieron tiempo de leerlo. Dice, quieren que lo un poquito más. Octubre se tiñe de... ¿Lo ven todos? Sí, Carmen. ¿Sí? Octubre se tiñe de una tonalidad opaca y gris.
Llueve durante 10 días seguidos, se inundan varias zonas de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, desborda el río Matanza y se sale de su cauce el arroyo Medrano. Mi patio y mi cocina también se inundan. Lo descubro cuando me despierto en medio de la noche y apoyo las plantas de los pies sobre el piso mojado. Recuerdo la orilla del río Salí, más allá de la circunvalación. Corro hasta la cocina y veo cómo las rejillas se levantan y el agua se abre paso entre los chorros potentes que traen hojas, insectos y mugre de la calle. Al principio permanezco absorta, después reacciono y me paro sobre una silla que apoyo sobre una tabla de madera intentando frenar el curso inverso del agua. Llamo a Román, que no se despierta. El agua entra en mi casa, los líquidos vienen a mí. A los pocos minutos aparecen los niños en la cocina. Están sobresaltados, piden cosas, hablan fuerte. Quisiera apagarlos como a la televisión y mandarlos a la cama. ¿Cómo voy a escribir con todo este barullo mental a mi alrededor? Las escritoras influyentes del siglo pasado no tuvieron hijos. Más tarde, cuando todo amaina, secamos el piso con trapos, alfombras viejas y ropa sucia que ya estaba metida en el lavarropas, y ahora destinamos a taponar rendijas de modo preventivo. Después de un rato, mientras tanto de que nada parezca tan grave, veo a mis hijos divertirse con la situación. En este texto, que está todo en presente, observarán que está ocurriendo, a la narradora le está pasando algo bastante impactante, digamos, en su casa, ¿no? No es fácil ver cómo el agua viene hacia nosotros en una inundación. Entonces, hay muchos sujetos como zonas, el río, las rejillas, el agua, octubre, que son entidades inanimadas. Por lo tanto, desde esa condición de ser inanimada, perdona, Carmen, hay una compañera que se llama Mariana que tiene el micrófono encendido. Sí, voy a ver si los silencio a todos y si alguno tiene alguna cosa que preguntar, abre su micrófono, ¿está? Porque ya alcanza con que tengamos que escuchar a alguno de mis perros ladrando. A esos no los puedo silenciar de la misma manera. Bueno, octubre, por ejemplo, ¿controla o no controla? Vamos a decir que no controla. Las zonas de la capital tampoco controlan inundarse. El río no controla su desborde, le pasó eso, ¿verdad? El arroyo lo mismo. El patio y la cocina que se inundan tampoco están controlando. Sin embargo, en el caso de descubrir, nos podemos encontrar con que sí, el sujeto es un yo narrador, y bueno, ahí sí hay cierta participación del sujeto en el asunto, pero tampoco es exactamente un control, porque descubrir es un verbo de percepción, y lo que percibimos no lo controlamos tampoco, lo experimentamos. Entonces ahí el sujeto sería un experimentador, ¿verdad? ¿Lo entienden ustedes así? ¿Y qué piensan de ese me despierto? ¿Hay un control allí? Ahora abran los micrófonos los que tienen interés en contestarme. Me despierto y descubro, tiene como sujeto una primera persona que es la narradora, ¿verdad? Pero hay realmente un control al descubrir, un control al despertarse. No. Sí, para mí que sí. ¿Por qué sí? A ver.
Es tu cuerpo, ¿no? Es decir, a no ser que pongas un despertador, pero no sé si controlas del todo, pero es mucho más controlador que los sujetos que vimos anteriormente. Claro, lo que pasa es que ahí hay un sujeto animado que nos lleva a pensar que, bueno, que puede ser, puede estar involucrado más, se involucra más en la situación, ¿verdad? Con los sujetos inanimados, si bien están involucrados en lo que está ocurriendo, al ser inanimados no los sentimos como que estén controlando la situación. El río desbordó, el arroyo se salió del cauce, le pasó eso, ¿verdad? A octubre le pasó eso, se tiñó. Las varias zonas de la capital federal le pasó eso, se inundaron. El río Matanza también le pasó eso. El arroyo Medrano también le pasó eso, se salió del cauce. Y en descubrir, ¿le pasó eso porque quiso o le pasó eso porque lo experimentó? Porque lo experimentó. Lo experimentó, porque es un verbo de percepción. ¿tá? En los verbos de percepción, nosotros tampoco tenemos un control total de lo que está pasando, ¿verdad? Es un poco la diferencia entre ver y mirar. Cuando yo veo no tengo control, porque puedo ver, me pasa eso. Por suerte no soy no vidente. Digo por suerte porque, bueno, digo, los no videntes ven el mundo de otra manera, no porque este, no porque no lo puedan percibir, pero lo perciben diferente a nosotros, ¿tá? Sobre todo los no videntes que fueron no videntes toda su vida. Eh, pero bueno, pero cuando yo digo miro, ahí hay un cierto control sobre la situación, te miro, o sea, lo hago porque quiero, estoy controlando mi mirada y estoy apuntando hacia ti y te miro. No es lo mismo que te veo. Aunque nosotros lo veamos como casi sinónimos, no lo son, porque en uno estamos controlando y en otro no estamos controlando. Con descubrir, como es un verbo de percepción, pasa lo mismo, ¿verdad? Estoy experimentando ese descubrimiento. ¿Y qué pasa con despertarse? Es lo mismo decir, por ejemplo, esperen que voy a ponerles algo acá. Desperté a mis hijos. Que decir, me desperté. ¿Es lo mismo? No, a mí me parece que cuando uno se despierta no hay un control, no hay una decisión que nosotros tomemos para despertarnos. Exacto. A veces nos despertamos y nos sobresaltamos porque Lo que pasa es que tampoco, claro, no, estaba pensando cuando pusiste eso, no puedo despertarme a mí misma, o sí, puedo. Vos podés ponerte una alarma para despertarte. Ahí está. En ese caso, la alarma es el instrumento de tu despertar. Pero en el caso de decir, me despertó la alarma, bueno, ahí la alarma es la causa de que te hayas despertado. Es un sujeto causativo. Pero cuando vos decís me desperté, digo, me pasó eso, ¿verdad? De repente cuando decimos, me desperté a las 3 de la mañana y no pude seguir durmiendo. Ojalá hubiera podido seguir durmiendo, me lamento de no haber podido seguir durmiendo porque me desperté y no sé por qué me desperté. Ahí me pasó eso. O sea, el verbo despertarse no es lo mismo que despertar. Cuando yo despierto a mis hijos, ahí sí provoco que mis hijos se despierten, ¿verdad? Estoy controlando la situación. Más bien soy la causa
de que mis hijos se despierten. Es un sujeto causativo. Hice que mis hijos se despertaran. En cambio, me desperté, me pasó eso. O sea, ahí no hay control. Quiero que les quede clara esa situación, porque es fundamental para poder entender de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar de hoy en adelante, en los 3 encuentros que quedan. ¿Quién tiene dudas? Yo iba a hacer un comentario, no sé si es correcto, porque a mí me da, en la interpretación, o me da la sensación, si bien no hay ningún dato puntual que diga que ese despertar tenga que ver con, pero a mí me da la sensación de que también esa situación que estaba ocurriendo, de que estaba ingresando agua, y eso puede haber provocado el despertar. Si bien ella lo descubre recién cuando pone los pies sobre el piso, pero tal vez ese movimiento que se estaba dando ahí dentro de la casa con el agua generó que Sí, se no, cortara. la causa puede ser esa, pero tú fíjate, siempre en estos casos es el sujeto el que nos da la pauta. Entonces, en este caso, el sujeto es un yo, ¿verdad? Una primera persona. Me despierto en medio de la noche, que suele pasarnos, nos despertamos para ir al baño, o nos despertamos porque tenemos mucha sed, porque dormimos con la boca abierta y se nos secó la boca, o nos despertamos porque tuvimos un mal sueño. Y en esos casos puede haber una causa, pero el sujeto de despertarse no la controla. ¿Entendés Clarísimo, sí. Me tengo que enfocar siempre en el sujeto. Hay que enfocarse en el sujeto. Porque hay causas para todo lo que ocurre, ¿verdad? En este caso fueron las lluvias durante 10 días seguidos las que provocaron esa situación, digamos, la causa primigenia de todo esto que está contando la narradora es la lluvia de 10 días permanentemente. Y esa es la causa de todo lo que ocurre, pero después cada uno de los eventos mencionados en cada una de las oraciones tiene su propio, son como pequeños mojones que ella va presentando para mostrar cómo fueron perjudicados los que vivían en zonas bajas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, el sujeto, es el sujeto lo que te va a dar la pauta de si ese evento predicado por el verbo es controlado o no por el sujeto. ¿Tá? Eso es lo primero en lo que tenemos que pensar. ¿Estamos? Hay un determinado evento y el sujeto no controla ese evento. Puede ser un sujeto experimentador, puede ser un sujeto causativo, pero no hay control por parte del sujeto. En este caso, en Desperté a mis hijos, sí hay un control, pero además ella no solamente controla, sino que es la provocadora del despertar de sus hijos, o sea, la instigadora, hizo que sus hijos se despertaran. Entonces hay otro aspecto que se le suma a ese sujeto, ¿verdad? En el caso de apoyo, ¿hay control o no hay control por parte del sujeto? Ahí sí hay un control claro. Ahí hay un control claro, ¿verdad? Entonces ahí podemos perfectamente decir que el sujeto es agente, ¿verdad? Y en recuerdo la orilla del río Salí más allá de la circunvalación. Me da la sensación de que no, pero no sé. Me parece que no es algo que nosotros controlemos el tema de los recuerdos, a no ser que hagamos un esfuerzo por recordar. Pero esto parece que se le vino a la mente
Se le vino a la mente. O sea, A ahí, partir de esta circunstancia en particular. Me doy cuenta. claro. Son cuestiones también. ¿Cómo, Andrea? No sé si un poco. Capaz que son cuestiones. Disculpen el ruido, yo voy viajando. Capaz que son cuestiones bastante subjetivas de cada uno, eso de controlar lo que uno piensa, en fin. Así que estoy un poco. Espero que me aclares. No, mira, lo que pasa con los verbos que son de percepción. Eso iba a decir, Carmen, que acabas de decir, perdón, no sé si me escuchás, sí, que los verbos que son de percepción intelectual, esos verbos en realidad, uno sobre las cosas que ocurren en su intelecto, digamos, no tiene demasiado control. En realidad sos como un sujeto experimentante, lo que acabas de decir. Exactamente, Santiago. Los recuerdos te abordan, los recuerdos te llegan sin que vos los convoques, te llegan, te toman, te pueden, no sé cómo decirte, pero no es que yo recuerde, digamos, me proponga recordar determinado evento. Hay cosas que ocurren en nuestro cerebro que hacen que asociemos con otras. Pero eso en realidad te sobrepasa, te excede, me parece. Sí, te trasciende. Decímelo. Claro, buen día, perdón. Sí. Con lo que decía Laura, con el recuerdo, que es más como sin intención, tal vez sería diferente si tuviéramos una forma perifrástica. Me pongo a recordar tal cosa donde tengo el propósito de que vengan a mi mente esos recuerdos, ¿no? Este recuerdo creo que no tengo la posibilidad. Es una buena observación, Graciela. En el caso ese, esa perífrasis hace que hagamos un esfuerzo, me pongo a recordar, trato de recordar, y ahí sí hay un esfuerzo por evocar determinados recuerdos. Pero en este caso, dado el contexto, ¿verdad?, que ella se encuentra, que se despierta con el piso inundado, que realmente es una sensación bastante extraña. A mí me pasó en Montevideo, en mi casa y en mi dormitorio, y realmente, porque mi casa es una manzana en Pocitos Nuevos, que es como una especie de cañada, era una cantera. Entonces es todo piedra, Entonces cada vez que llueve, como había algunos terrenos baldíos en aquellos tiempos, la lluvia corría por encima de las piedras, y yo un día me desperté, mi dormitorio tenía 5 centímetros de agua limpia, porque era el agua de lluvia, pero era agua de lluvia que había inundado el dormitorio, casi me muero. Yo digo, ¿qué está pasando acá? O sea, digo, son cosas que no podés controlar, ¿verdad? Pero apoyar las plantas sí, porque vos te levantaste y apoyaste las plantas. Se debe de haber sorprendido horrible con ese... Si realmente fue cierto, que seguramente, porque vieron que los escritores muchas veces hablan, convierten en parte de sus novelas eventos de su vida, ¿verdad? Pero bueno, el apoyar sí lo está controlando, pero el recordar no, porque esos eventos hicieron que recordara la orilla del río Salí más allá de la circunvalación, que de repente, bueno, en ese momento ella entró puso sus pies sobre la orilla del río y tenía los pies mojados por estar en la orilla, qué sé yo. Entonces, acá no hay exactamente un control, ¿verdad? Si bien el sujeto más bien es experimentante, en esas cosas tenemos que pararnos también, ¿verdad? Las rejillas se levantan, no se levantan porque yo las levanté, sino que se levantan por sí mismas o por la fuerza del agua, digamos, la causa es el agua, pero las rejillas se levantan, ¿verdad? Entonces, se habrán visto que la presencia de este C es bastante frecuente
se inundan, se sale, se levantan, se abre, es bastante frecuente en estos casos, ¿verdad? No es lo mismo decir levanté las rejillas, que las rejillas se levantan. Cuando aparece ese se, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, vamos a ver si podemos darnos cuenta de lo que está pasando con esos sujetos. Perdón. Son sujetos pacientes a los que les ocurre. Les pasa algo, ¿verdad? Claro. Cuando yo levanto algo, ahí estoy controlando la situación. Cuando las rejillas se levantan, la presencia de ese se en principio las rejillas es el paciente, ¿verdad? Y en este otro caso, también es una especie de paciente o experimentante, es decir, la función semántica de las rejillas no cambia demasiado. Lo que pasa es que aparece ese se que lo que hace es convertir el verbo de transitivo a intransitivo. Entonces el verbo va a intransitivizarse por la presencia del se. ¿Tá? Lo mismo que yo diga, por ejemplo, el agua inundó la zona. Y que yo diga, a ver, si puedo. Yo porque no quiero abrir pizarrón porque quiero que esté el texto. Bueno, no se ve demasiado. Ahí. El agua inundó la zona. La zona se inundó por el exceso de agua. Díganme qué pasa con esos sujetos. ¿Qué función semántica tienen esos sujetos? El agua inundó esa gente. ¿El agua controla? ¿Es una entidad que puede controlar, que tiene voluntad para controlar? No, es un sujeto causativo, ¿no es? ¿Puede ser? Sí, la causa, me Es parece. la causa. El Ahí agua va. es la causa de la inundación. El agua es un sujeto causativo. Perfecto. ¿Lo ven? La inundación se provocó porque el agua fue la que apareció, ¿verdad? ¿Lo ven como la causa? Ese es como el límite más difícil de encontrar entre la gente y el que causa. O Sí. sea, porque en el lenguaje de todos los días uno dice, sí, el agua tuvo la responsabilidad, ¿no? Y entonces es como con los ejemplos que uno se le pone a los chiquilines, pero a ver, el agua, ¿tiene claro que inundó la zona? ¿El agua se entera que está inundando la zona? A mí a veces me sirve decirlo así, porque además los chiquilines también, a ver si entiendo ese límite tan fino entre ser el agente y ser la causa, ¿no? Exacto. Hay un límite, sí, a veces es agente y es causa, pero como en el caso de desperté a los hijos, ¿ah? Yo fui la causa de que se despertaran, pero lo hice, entonces es agente y es causa. Pero en otros casos, sobre todo con los sujetos inanimados, no pasa eso. ¿Ah? Entonces, fíjense la diferencia entre el agua y Carmen, hay alguien que tiene el micrófono abierto, escucho con ruido, con mucho ruido. Hay un ruido extraño. Ya debe de haberlo apagado. La zona se inundó por el exceso de agua.
le pasó a la zona eso, ¿verdad? La zona es la que experimentó la inundación. También hay un límite un poco impreciso entre experimentante y paciente, porque acá la zona es el paciente. Podríamos decir perfectamente que acá la zona es un paciente, pero en realidad no estamos frente a una oración pasiva, porque fíjense que el exceso de agua tampoco es el agente, es la causa. Entonces, acá estamos frente a ese tipo de construcciones que se llaman construcciones medias, porque ni siquiera son pasivas en el sentido estricto. El sujeto es un experimentante y acá, por el exceso de agua, aparece la causa. Entonces, no es ni una oración activa ni una oración pasiva. Estamos en una zona intermedia con un sujeto experimentante y ese se es lo que intransitivizó el verbo, porque deja de aparecer el complemento directo, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Acá la zona es el sujeto y por el exceso de agua es un complemento de causa. Por esa causa, es la causa por la que la zona se inundó. ¿Ah? El exceso de agua hizo que la zona se inundara. De todas estas cosas que son sutiles y que tenemos que, disculpen, yo últimamente con la vejez vivo con alergias y cosas. De todas estas sutiles diferencias nos vamos a ocupar ahora con la diátesis. Les aviso que no vamos a entrar en un terreno totalmente claro, liso y llano. Hay muchos casos que están en el límite de las consideraciones. Por eso yo los estoy enfocando en observar cuál es la función semántica del sujeto, porque gracias a eso nos podemos dar cuenta mejor de lo que estamos observando, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a, después volvemos al texto, vamos a pasar a la presentación, donde la tengo, acá. ¿La están viendo? Santiago, ahora que me acuerdo, vos sos de 33, ¿no? El otro día estuve con las maestras y maestros de 33 y de Cerro Largo en un encuentro con la inspectora de primaria Socorro Sosa, que es de 33, de Cerro Largo, pero es la inspectora de primaria de 33. Sí. Hicimos el encuentro por Zoom porque ella lo coordinó con Ceibal. Por Zoom no, por Meet. Y ¿Estuvo bueno? Y estuvo lindo el encuentro, pero yo me sentí muy extraña con Meet porque no estoy acostumbrada al Zoom. Entonces, pero no, es bastante parecido el Meet. Sí, además tiene muy buena capacidad, tengo entendido también, ¿no? Tiene buena capacidad, pero cuando yo lo vi, en el momento en que lo vi, porque Socorro me dice, es gratis. Y yo fui a él el año pasado para ver si podía usar Meet y no Zoom y tener que pagarlo. Y resulta que también tiene, para 100 personas había que pagarlo, por lo menos en aquel momento. Después no volví a entrar más, pero me acordé de ti en el encuentro por 33, porque eras maestras de 33. Sí, en el caso de Socorro creo que es maestra y profesora de español, también tengo entendido. Es las dos cosas, es Ajá. maestra y profesora de español. ¿Qué tal?
y bueno, ahora es la inspectora efectiva de 33. Y con ella tenemos una relación de, yo no sé si ya va por los 30 años. Data de mucho tiempo. Sí, data de mucho tiempo. El asunto es que fue por mí, ese era mi comentario, porque, claro, ¿no? Uno se habitúa a determinada plataforma y cuesta cambiar. Ella me insistió, no, por Meet, porque la hacemos con Ceibal y que no sé qué, bueno, allá va Meet, socorro, voy a tener que hacer un ejercicio especial. Y bueno, no, pero es bastante parecido. Bueno, ¿a qué se le llama diátesis? Diátesis ya viene de la gramática griega, es decir, es un cambio de estructuras que en realidad le asignan diferentes funciones semánticas a los papeles semánticos. ¿Qué quiere decir eso? Que los papeles semánticos siguen siendo los mismos, pero cambia su función sintáctica, que es lo que estuvimos viendo con el agua inunda o la zona se inunda. El agua inunda la zona se inunda con el agua, ¿verdad? Ocurre diátesis siempre que hay un cambio en las funciones sintácticas de esos papeles semánticos, de esas funciones semánticas. Ahora, ¿qué es lo que supone eso? Va a suponer modificaciones valenciales. Es decir, el verbo va a intransitivizarse o va a aumentar su cantidad de valencias según, ¿verdad? En la pasiva se va a intransitivizar, en la impersonal también se va a intransitivizar, en la media también, en la reflexiva de forma también, y van a aumentar en las diátesis causativas. Voy a pasar a pizarra para ponerles ejemplos de cada una para que no se enloquezcan. A ver, ¿dónde está la pizarra? Caramba. ¿La están viendo? ¿Están viendo la pizarra o siguen viendo? Sí, se ve muy bien. Entonces, Sí, se ve. supongamos que tenemos acá, a ver, déjenme ver. Yo puedo tener, por ejemplo, yo digo, Juan golpeó a Pedro. Tengo Juan como el sujeto, es un sujeto agente, ¿o no? Sí. Sí, claramente. Claramente controla, lo está golpeando. Y Pedro es el golpeado, este es el paciente, ¿verdad? Y puedo transformar esto en Pedro fue golpeado por Juan. ¿Qué pasó acá? Pedro es el paciente y sigue siendo paciente, y Juan sigue siendo el agente. Acá tenemos una construcción pasiva, ¿verdad? Y esta construcción pasiva se llama pasiva justamente porque el sujeto es paciente. Se dan cuenta cómo la denominación de las construcciones depende más que de la estructura total, de la función de ese sujeto, la función semántica de ese sujeto. Es el sujeto el que nos va a dar la pauta de qué es lo que ocurre con todo eso, con toda esa construcción. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahora, si yo digo, el agua inundó la zona,
yo acá también tengo un sujeto que aparentemente podríamos decir que es agente, pero en realidad es la causa. ¿Ah? Entonces, yo en este caso, si digo la zona fue inundada por el agua o por causa del agua, yo estoy frente a una oración que tiene a la zona pero resulta que como el agua no es el agente, sino la causa, yo puedo poner causa o no ponerla. Pero, a ver, esperen un poco porque me parece que estoy teniendo problemas de Wi-Fi, porque mi marido está arreglando algo y creo que provocó un... Esperen un poco. Ay, yo Pensé que era yo también, por eso estaba Sí, yo quietita esperando a ver. Me parece que se desconectó Carmen. Ah, Ahí volvió, ahí volvió. está. A ver. Ah, ¿estás Estás en sin silencio? micrófono, Carmen. Estás muteada. Carmen, estás muteada, estás sin micrófono, Carmen. Sí, ya me puse con micrófono, porque hubo acá, saltaron los tapones porque hay una aspiradora que no está andando bien y mi marido está tratando de solucionar el tema. Entonces, ¿qué era lo que estaba compartiendo yo, la pizarra? ¿Qué están viendo ustedes? Ahora nada, ahora la pizarra, ¿no? Ahora voy a compartir la pizarra. A ver. Sí. Ahora sí. Estamos viendo la presentación. Ah, entonces no. Pizarra. Ay, se me borró todo, qué desgracia. Bueno, Ahora sí está la pizarra. Ahora sí. a la pizarra, pero sin lo que Sí. bueno, ¿se acuerdan de Juan golpeó a Pedro y Pedro fue golpeado por Juan, no? En el caso es medio raro que nosotros digamos fue inundada por el agua, ¿verdad? Suena medio extraño. ¿Y por qué suena medio extraño? Porque en realidad la zona no es exactamente el paciente, sino el experimentante, y el agua tampoco es el agente, sino la causa, ¿verdad? El agua es el sujeto causativo y lo que hacemos acá es decir que por el agua no es un complemento agente, sino un complemento de causa, ¿verdad? Lo más natural sería decir que la zona se inundó o por causa del agua o por el agua. Más común decir causa, ¿verdad? La zona se inundó por causa del agua. Entonces, acá que tenemos un sujeto experimentante y acá tenemos un sujeto, un complemento de causa. ¿Y qué es lo que provocó este cambio, esta diátesis? En principio, el cambio de función sintáctica, de pasar de complemento directo, la zona pasa a sujeto. Y de pasar de sujeto, el agua pasa a ser un complemento de causa. Pero las funciones semánticas permanecen, ¿verdad?
¿Y qué otra cosa pasó? El verbo inundar se intransitivizó. El verbo inundar no tiene ya la capacidad de seleccionar un argumento complemento directo. ¿Por qué? Por la presencia de este se. ¿Ah? Entonces, acá obviamente yo me voy a encontrar con una construcción que no es exactamente pasiva. ¿Por qué? Porque no hay un controlador o un agente como complemento, y tampoco hay un sujeto que es exactamente paciente. A la zona le pasó eso, la zona sigue siendo experimentante. En grandes términos podríamos decir que la zona no es agente, y si no es agente es paciente, pero en realidad no es el mismo paciente que en Pedro fue, a ver, esperen. Acá Pedro fue golpeado por Juan, hay claramente una acción de Juan sobre Pedro. Pedro es el paciente que pasa de ser complemento directo a ser sujeto, y Juan es el agente que pasa de ser agente en Juan golpeó a Pedro, y acá pasa a ser complemento agente. Voy a poner las dos. ¿Está? En este caso, el verbo al pasar a pasiva, a ir a diátesis pasiva, también se intransitivizó. Se intransitivizó, ¿por qué? Porque desapareció el complemento directo, desapareció el paciente que pasó a ser sujeto, y el sujeto pasó a ser un complemento agente. Pero se dan cuenta que los dos están intransitivizados. Se dan cuenta del límite tan casi transparente que hay entre uno y otro, porque la construcción por causa del agua es muy similar a por Juan. Sin embargo, Juan es el agente y el agua acá no es exactamente el agente, sino que es la causa. Entonces, en este caso, vamos a decir que acá hay una voz media, y en este caso hay una voz pasiva. Voz o construcción, porque ustedes ya saben que el término voz en latín se usaba para nombrar a un tipo de flexión especial, ¿verdad? La voz era un morfema flexivo en latín y en griego, y en español desaparece esa flexión para convertir el concepto de pasividad o de experimentación en un tipo de construcción especial, ¿verdad? O sea, muchos asumen que la palabra voz no es la correcta, porque en términos estrictos la voz es un morfema flexivo que el español no posee. El español lo que hizo en su evolución desde el latín fue suprimir, economizar en flexión y transformar en construcciones sintácticas analíticas esas flexiones verbales. Siempre las evoluciones de las lenguas van por el lado de
del principio de comodidad o el principio de economía. Era lo que decía Coseriu, ¿verdad? Y tenía toda la razón. Es un principio de economía que hace que nosotros estemos usando construcciones sintácticas diferentes para manifestar funciones, las mismas funciones semánticas, pero darle realce a uno de los elementos por sobre el otro. Porque también acá se suma la pragmática. Si yo digo el agua inundó la zona, yo estoy hablando del agua. El agua es el tema. Si yo estoy diciendo la zona fue inundada por el agua, yo le estoy dando realce a lo que le ocurrió a toda la zona. Entonces, ahí también hay una función pragmática. Yo transformo el complemento directo en el tema del que voy a hablar, ¿verdad? Es lo que pasa con la voz pasiva y con la voz media. Cuando yo hago un cambio de estructuras para transformar ese complemento directo en sujeto, yo le estoy dando relevancia a ese elemento por encima de los otros. ¿Tá? ¿Se entiende lo que digo? O sea, acá no solamente hay funciones sintácticas y funciones semánticas. Las funciones semánticas se conservan, las funciones sintácticas se cambian, pero ¿por qué? Porque hay una voluntad pragmática de darle relevancia a ese complemento directo por encima del sujeto. Porque yo dejo de hablar del agua y estoy ahora hablando de la zona y de cómo quedó la zona. ¿Les queda claro esto? Sí, está bien claro. ¿Sí? ¿Seguro? O sea, acá, en este tipo de situaciones diatéticas, se dan las tres funciones con las que trabaja la nueva gramática. La función sintáctica, la función semántica y la función pragmática. Se ponen en juego las tres. ¿Tá? Lo que no tiene la voz media es un tipo de perífrasis como la de la voz pasiva. ¿Tá? Si yo digo, por ejemplo, el Quijote creo que era el siglo XV o XVI, nunca me acuerdo, siempre me confundo con 1500, sí es el siglo XVI. El Quijote, esperen. Cervantes acá es el agente, ¿verdad? El Quijote es el paciente. Acá también hay una posibilidad de decir el Quijote ¿sí? Yo puedo decir, el Quijote fue escrito en el siglo XVI. Puedo decir o no, puede estar por Cervantes, no es obligación de que aparezca el agente, en algunas ocasiones puede no aparecer, en las pasivas, pero en este caso es indudablemente un paciente el Quijote. El Quijote no se escribió a sí mismo, ¿verdad? El Quijote fue escrito. También existe la posibilidad de que aparezca el C en las pasivas. ¿tá? Yo puedo tener una pasiva perifrástica o una pasiva con C, que mal llaman pasiva refleja. Yo odio que digan pasiva refleja, porque en realidad ahí no hay ningún pronombre reflexivo. Es una marca de pasiva. ¿tá? Lo que pasa es que las nomenclaturas perduran
per in secula seculorum, perduran más allá del tiempo. Es una mala nomenclatura decir pasiva refleja, y aparece, lo más lamentable es que aparece en la nueva gramática porque es una costumbre que tienen los españoles. Fue Giligaya el que empezó a machacar con esto y decía, en realidad no es pasiva refleja, es pasiva con C, porque ahí hay un C que está marcando la pasiva. Entonces, ¿qué hace este C? Este C voy a poner esto, a ver si... No me sale... quiero poner el otro paréntesis, pero no me sale. El C intransitiviza. ¿Verdad? Pero es marca de pasiva. ¿Cuál es la diferencia entre la pasiva refleja o la pasiva con C, ya se me pega la nomenclatura, entre la pasiva con C y una media con C? En que en la voz media yo puedo decir, esperen un minuto, voy a silenciarme porque me piden algo. Ya enseguida estoy. Está. Bueno, acá estoy, de nuevo. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, Sí, sí. digo, me pasaron varias cosas en este ratito. Bueno, si yo digo, ¿dónde estaba? Desperté a mis hijas, ¿no? Bueno, acá yo tengo un sujeto agente. Pero si yo digo, me desperté, acá el verbo se intransitivizó también. ¿Ah? Y también se convirtió en voz media. ¿Por qué? Porque me pasó eso. ¿Sí? Me pasó. Entonces, las situaciones que ocurren con estos verbos son similares, tanto en la pasiva como en la media. Se intransitivizan. Perdón, Carmen, que te interrumpa. Todo lo que quieras. Estabas explicando la diferencia del C en la voz, el C en la pasiva con C y en la voz media. Sí, sí. Eso te habías quedado. Me quedé en eso, por eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el C? En este caso, yo puedo decir, entiendo por dónde vas. A ver si ahora está más claro. En la voz media, ese C pronominaliza el verbo.
es un se que ahí sí es pronominal, no es marca de voz media. ¿Qué es lo que ocurre? El se intransitiviza ese verbo, pero es una intransitivización que le corresponde a toda la conjugación de ese verbo. No se conjuga nada más que en tercera persona. Es un se paradigmático. Es decir, es un se que ahí sí es pronominal, aunque no tenga ninguna función sintáctica especial más que intransitivizar el verbo. Yo puedo decir, me desperté, se despertó, te despertaste, y siempre vamos a estar en voz media. ¿Por qué? Porque el sujeto es experimentador. ¿tá? En cambio, en la voz pasiva, yo puedo tener una intransitivización, pero solamente el se solamente, va a ser marca de pasiva. En la voz pasiva, para que aparezca un sujeto en primera persona o en tercera persona, y ahí ya lo denuncié. ¿tá? Yo fui golpeada por Juan y ahí fue mi denuncia. Está intransitivizado. Es igualmente voz pasiva, y acá sí hay una correspondencia de sujetos que es a lo largo de toda la conjugación. Pero ¿qué pasa? Es una pasiva perifrástica. ¿tá? Cuando la pasiva es con se, solo ocurre en tercera persona. ¿tá? O sea, en este caso solo es tercera persona. Están viendo el pizarrón porque ya se me está yendo de cuadro. ¿Lo ven? Sí, lo estamos viendo. Menos mal. Bueno, está. A ver si les quedó claro. ¿sí? La diferencia entre vamos a hablar de voz, porque es lo que me sale más naturalmente. La otra forma es decir construcción, pero es más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? En la voz pasiva, el sujeto es paciente. ¿tá? Hay dos tipos de pasiva, la pasiva perifrástica y la pasiva con C. En la pasiva perifrástica, el sujeto puede ser de primera, segunda o tercera persona. En la pasiva con C, el sujeto solamente es de tercera. ¿Y por qué será? ¿Qué es lo que obliga a la presencia de esa tercera persona? Piensen un poquito. Aunque no sea pronombre, ese se tiene valor de tercera persona. Entonces, es por eso que la pasiva con se solamente puede darse en una tercera persona. El Quijote fue escrito en el siglo tanto. ¿tá? Carmen, Sí. ¿en singular y en plural o no? Solamente en singular, ¿no? No, también en plural. Yo puedo plural. decir, esos libros se escribieron (16). O sea, vos vas a tener una tercera persona que es una tercera persona que es paciente y que puede estar tanto en singular como en plural, pero siempre en tercera persona. ¿tá? Esa es la muestra de que en realidad esto es una pasiva. ¿tá? No sé si les está quedando claro. Primero, el verbo se intransitiviza, pierde el complemento directo, ocurre en las dos construcciones,
tanto en la pasiva como en la media. ¿Tá? En la media, ese C es paradigmático, o sea, yo puedo conjugar ese verbo en todas las personas y decir, me desperté, te despertaste, se despertó. Con inundar no puedo decir lo mismo, pero bueno, está. Tiene que ver con el significado del verbo, ¿no? En el caso de la pasiva, yo voy a poder utilizar todas las personas en una pasiva perifrástica, pero en la pasiva con C, si bien está igualmente intransitivizada, ese C es la marca de pasiva, y ese C no solamente es la marca de pasiva, sino es lo que va a obligar a que solamente sea una pasiva en tercera persona. ¿Tá? Por eso, entre las pasivas entre las pasivas existe cierta ambigüedad. ¿Por qué? Porque como desaparece el agente en la pasiva con C, tiene otra característica, es inagentiva la pasiva con C. ¿Ah? Vamos a poner acá arriba. No puede aparecer el agente en la pasiva con C. Si ustedes se fijan, yo no puedo decir, se vende esta casa por Juan. No. O digo, esta casa es vendida por Juan, o Juan vende esta casa, o se vende esta casa, y ahí desaparece el agente. Entonces yo puedo interpretar en se vende esta casa como una pasiva, ¿verdad? XX la vende, no sé quién la vende, pero puedo decir que la casa es vendida. Y puedo interpretar, y eso es lo que confunde más aún, que en este caso la casa sigue siendo el paciente y el complemento directo, y sobre todo ¿para ustedes es común o no es común esta construcción? Se vende esta casa, se la vende a $100.000. ¿No lo encuentran posible? Sí. Ahí puede haber idiolectos que no la entiendan. Para los españoles esto no es posible. En el Río de la Plata es mucho más común. Es decir, hay como es inagentiva, y en la impersonalidad también desaparece el agente, podemos decir, se come bien en este restaurante, y ahí no sabemos quién come, es una impersonal. Claro, pero se vende esta casa también es impersonal, ¿no? Es que puede interpretarse de las dos maneras. Cuando está en singular, la cuestión es esta: cuando está en singular, se puede interpretar o como impersonal o como pasiva. Todo depende del contexto. Por eso les digo, el contexto y la interpretación o el idiolecto de cada uno, porque tanto la impersonal esperen que voy a poner acá.
Esto lo voy a correr más abajo a ver si puedo. Ay, no, no puedo. Bueno, lo voy a poner acá arriba. También es inagentiva. ¿Ah? O sea, acá nos enfrentamos a varios conflictos. En principio, desaparece el agente, ¿verdad? Ese agente puede desaparecer tanto en la pasiva, como en la media, como en la impersonal. No existen agentes, ¿tá? Son inagentivas todas. En la voz media, el sujeto es experimentante. En la pasiva, el sujeto es paciente. En la impersonal, no existe sujeto. ¿Ah? Exacto. O sea, esta casa es el complemento directo. La gente interpreta que la casa sigue siendo un paciente complemento directo y por eso en algunas variedades, inclusive dentro de Uruguay, porque algunos de ustedes me dijeron que no la ven, no la oyen o no la sienten como posible, inclusive en Uruguay se la puede interpretar como impersonal. Y acá yo estoy usando una impersonal en se la puede interpretar. ¿Ah? ¿Se dan cuenta de por qué, no? Porque yo dije se la puede interpretar, desaparece el agente y aparece el paciente como un complemento directo porque yo lo estoy sustituyendo por la. Yo sé que estoy enloqueciéndolos, por decir poco, pero díganme si dentro de esa locura ustedes están entendiendo lo que está ocurriendo. Sí, entendí. ¿Sí? Eso lo del sujeto me quedó bien, experimentante, después y después que no existe la impersonal, ahí queda bastante clarito, esas tres diferencias. Claro, son las tres inagentivas, solamente que en la impersonal no hay sujeto, sigue habiendo, en el caso de que lo haya, porque hay muchas impersonales que no tienen un paciente claro, ¿ah? Pero en la pasiva el sujeto es paciente y concuerda con el verbo, y en la impersonal no, ¿verdad? Ahora, claramente depende de la interpretación. Yo soy mucho de usar impersonales con C y usar el complemento directo. Se la ve, se la oye, se la entiende, yo soy mucho de usar impersonales, por eso para mí es una inagentiva la impersonal y el paciente es el complemento directo. Los españoles se niegan prácticamente a reconocer esta construcción, se la vende a $100.000 como posible. ¿Ah? Porque para ellos no es así, ellos lo ven como pasiva, entonces van a decir, es una pasiva, la casa es el paciente, y yo lo interpreto como esta casa es vendida, se venden estas casas, lo puedo pasar a plural y concuerda. ¿Ah? El asunto es que sin pasarlo al plural, yo puedo hacer la sustitución de este paciente por un la. Giligaya ya decía que en estos casos hay ambigüedad sintáctica. Cuando está en singular, se puede interpretar o como pasiva o como impersonal. Y a eso lo llamaba ambigüedad sintáctica. ¿Ya? Después, con el correr de los años, los españoles empezaron a sentir que no era tan ambiguo, por lo menos en determinadas variedades del español peninsular, lo sienten más como pasiva, y bueno, predominó esa interpretación. Entonces, voy a dejar de compartir la pizarra. ¿Quedó entendido? Entonces vamos a esto, a la presentación de nuevo.
para que lo vean resumido. ¿Qué es lo que supone modificaciones valenciales? Modificaciones valenciales supone la diátesis, ¿por qué? Porque cambian, por ejemplo, en la pasiva se intransitiviza, las reflexivas y recíprocas las dejamos para después, ahora en otras diapositivas van a aparecer. Cambian en el caso de la pasiva perifrástica, en donde puede aparecer el sujeto paciente y el complemento agente. Es decir, ahí cambian, ¿por qué? Porque se intransitiviza, ¿verdad? La construcción, desaparece el complemento directo y aparece un complemento agente y un sujeto paciente. En el caso de la impersonal con C, como es inagentiva, disminuyen, ¿verdad? En la voz media, ¿por qué? ¿Por qué disminuye? Porque desaparece el complemento directo. ¿Ah? Cuando yo digo el agua inundó la zona y la zona se inundó, la zona se convirtió en sujeto, pero desapareció el complemento directo. ¿Se acuerdan? Por eso disminuyen en ese caso. ¿Ah? Desaparece el complemento directo, se intransitivizan. Y en la pasiva con C también disminuyen, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que desaparece en la pasiva con C? En la media desaparece el complemento directo, función sintáctica. Y en la pasiva con C, ¿qué desaparece? ¿Qué es lo que no aparece en la pasiva con C, que sí aparece en la perifrástica? El agente. El agente. ¿Ah? O sea, en estos casos, yo podría decir perfectamente, anotar acá, que disminuyen, ¿por qué? Porque todas estas construcciones se intransitivizan. En el caso de la pasiva perifrástica también se intransitiviza, pero el paciente y el agente cambian las funciones sintácticas. ¿Tá? Y en el caso de la diátesis causativa, cuando el sujeto es la causa, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo, aumentan. Pero aumentan porque si yo digo María despertó a las hijas, María no solamente es el agente, sino la causa. Entonces, ese verbo despertar va a tener otra valencia, que es la causa. Ese sujeto tiene doble función semántica. ¿Tá? Entonces, aparece la causa del despertar de las hijas en ese sujeto también. ¿Se entiende? Se habla de una diátesis causativa en ese sentido. Pero de la diátesis causativa vamos a hablar después, porque tiene sus complejidades, la señora. ¿Vamos? ¿Sigo? ¿O quieren que repita alguna cosa? Porque acá es importante que me vayan siguiendo así, al pie de la letra. Dejen las reflexivas y las recíprocas que ya van a aparecer. Y dejen la reflexiva de forma que ya la voy a explicar ahora. ¿Tá? Piensen en pasiva, impersonal, media, pasiva con C, estas. Esta y esta, impersonal con C, media y pasiva con C. Se entiende por qué en la pasiva perifrástica cambia y por qué en la pasiva con C disminuyen, porque acá disminuyó porque desapareció el agente. En cambio, en la pasiva perifrástica el agente sigue apareciendo. Entonces, cambian las funciones sintácticas, pero las funciones, las modificaciones valenciales, desde el punto de vista sintáctico, porque el concepto de valencia es bastante ambiguo. ¿Ah? Desde el punto de vista sintáctico,
el paciente se convierte en sujeto y el agente se convierte en complemento agente. Igual siguen siendo argumentos, siguen siendo valencias, ¿tá? Pero cambian las funciones sintácticas. ¿Se entendió hasta ahí todo? Sí, yo entendí. Déjenme verlos, Sí, déjenme verlos, a verles las caras. Muchos están por ahí. ¿Entendieron? Bueno. Sale un mito. Porque yo en el Zoom no les puedo ver las caras, entonces en algún momento tengo que dejar de compartir para verlos, a ver si todavía están con ganas de seguir. Allí Andrea está haciéndome adiós. Muy bien. Bueno, entonces, ¿puedo seguir torturando las neuronas un poco más? ¿Sí? Sí, sí. ¿Puedo seguir compartiendo a ver qué viene en la diapositiva siguiente? Porque nos vamos a encontrar con qué es lo que pasa con la diátesis causativa. Cuando aparece la causa, muchas veces va a aparecer la causa no en el sujeto, va a aparecer la causa en el sujeto, digo bien, pero a través de una construcción con el verbo hacer o el verbo dejar, que son verbos que se usan como auxiliares causativos, es un tipo de auxiliar. Por eso algunos los entienden estas estructuras como perifrásticas también, porque el verbo hacer pierde un poco su significado léxico. ¿Ah? Pero en realidad no es una perífrasis estricta, porque el verbo hacer y el verbo estudiar tienen distintos sujetos. ¿Ah? Si yo digo, la niña estudia, el sujeto es la niña. ¿Ah? Y estudia es el verbo, es un verbo de acción, por lo tanto el sujeto es agente, ¿verdad? La niña controla eso que está haciendo. Pero supongamos que la niña no quiere estudiar y viene la madre y hace que la niña se ponga a estudiar. Entonces, acá la niña va a seguir siendo el sujeto de estudiar, pero la estructura se complica. ¿Por qué? Porque aparece un instigador que es María. Entonces, ¿qué ocurre? El verbo estudiar va a tener otra valencia más, que es el instigador, que es María, ¿verdad? Entonces, la niña es el sujeto de estudiar que aparece bajo la forma de... Ay, no, esto es demasiado. Ya estoy explicando y aparecen los perros ladrando. Es demasiado. Esperen que voy a cerrar la puerta. Esperen. Ustedes saben que hay cosas que ustedes saben que tengo muchos perros, ¿no? Se me murió el año pasado la que era mi sombra, que me seguía a todos lados, era una compañera infaltable. Allá donde yo iba me seguía, no, estaba siempre pegada a mí. Y ahora tengo otra sombra, que se ve que le transmitió el trabajo a otra, pero mi sombra era chiquita, y esta es gigante. Y acá la tengo, es una perra gigante que está sentada al lado mío siempre. Entonces la tengo que correr, la única que quedó fue esta sombra gigante acá. La tuve que correr para... ¿Cómo la mostrás? Tendrías que mostrarla un día, porque ella debe saber mucha gramática. Ah, sí. Eso estaba pensando, un día tenés que mostrarla. Un día la voy a mostrar. Nos hace compañía.
también. Sí. Ahora mi sombra es ella. El asunto es que, claro, en el baño, por ejemplo, la otra tenía una cuchita debajo de la pileta, pero esta no tiene ni lugar para meterse en el baño. Tengo que pedirle que salga para meterme yo. Es muy gracioso esto que pasa con los perros. Es como inentendible. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Acá pasan varias cosas complejas, porque la niña es la que sigue estudiando, pero aparece bajo la forma de un complemento directo, porque yo puedo decir, la hace estudiar. María, esperen que lo ponga. No hay, caray, no hay acá. María la hace estudiar. ¿Ah? Quiere decir que estudiar va a tener como sujeto, ¿quién es la que estudia? El complemento directo. Son las famosas oraciones de acusativo que los que cursaron latín las deben de haber aprendido. Es decir, en latín hay determinadas construcciones de infinitivo que tienen como sujeto el complemento directo de otro verbo. Bueno, y esto es igual. El sujeto de hace es María, pero además María es es la causa, es el provocador, el instigador de que de que la niña estudie. ¿tá? O sea, el que va a tener una valencia más no es el verbo hacer, es el verbo estudiar, este verbo. La niña estudia y María la obliga a estudiar. Eso es lo que decimos en esta construcción causativa. En realidad es bastante sencillo, pero es bastante complejo de entender porque es como que se entrecruzan los papeles. Díganme si entendieron o no. Carmen, perdón. Sí. Si nosotros, baja un poquito, Ignacio, por favor. Si nosotros quisiéramos, o sea, a ver, si nosotros nos fijáramos en la valencia del verbo estudiar, necesito que alguien estudie, ¿verdad? Sí. Quiere decir que cambia la valencia, que se agrega la valencia de que alguien hace estudiar a alguien. Exactamente. Es así. Es Entonces así. acá lo que está de repente forzando todo este cambio es la formación de la perífrasis con el verbo hacer. Sí. El instigador, digamos. Es lo que está... Ese fenómeno. Sí. Es lo que está cambiando todo. Es lo que está cambiando todo. Que en realidad, ojo, no lo llamen perífrasis, porque en la perífrasis el verbo auxiliar y el auxiliado tienen el mismo sujeto. En cambio acá no. Es una construcción causativa. Estrictamente hablando, es una construcción causativa. Sí. Mirá que es la costumbre también que nosotros tenemos de ver todo lo que sea compuesto así por infinitivo y por el auxiliar, de llamarle perífrasis, pero te entendí perfecto lo que dijiste hoy. Está. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Se entiende por qué el que aumenta sus valencias es el infinitivo? Porque en esta aparece nada más que un agente, en este caso, en estudia. Aparece nada más que el agente, que es la niña. En cambio, acá aparece la niña estudiando y María como instigadora. Ocurre que los infinitivos pueden y tienen sujeto. Obviamente no es un sujeto que se marque en la flexión, pero tienen un sujeto inherente. ¿Quién es la que estudia? La niña, ¿verdad? Entonces, y la que hace que la niña estudie es María. Entonces, María se convierte en la instigadora de ese estudio de la niña. ¿tá?
por eso hay en estudiar hay un aumento de valencias. ¿Tá? Y se puede dar esta diátesis causativa en cualquier verbo, con cualquier, sea avalente, monovalente, bivalente, porque el verbo llover, por ejemplo, que es un verbo impersonal, yo puedo decir, esperen que me quedó el verbo llover. Miren lo que hago yo con el verbo llover. Yo digo, el verbo llover es un verbo impersonal, no tiene un agente, ¿verdad? Es impersonal, es inagentivo. ¿Y qué le pasó a ese infinitivo llover en este caso? ¿Y apareció una valencia? ¿O no? Yo no estoy viendo el ejemplo, Carmen. ¿Podés bajar un poquito? Ah, no están viendo el ejemplo. Bueno, está. Entonces lo tengo. Sí, se ve. ¿Se ve? Se ve. Lo que pasa es que si tengo a ver, acá. ¿Es un complemento directo, Carmen? Es el instigador, el brujo hizo llover. A ver si lo voy a escribir más arriba entonces, el ejemplo. Perdón. Perdón, Carmen, sí se ve, soy yo la que no veo. Ahora lo vi, porque estoy sin los lentes, perdón. Estabas igual que yo al principio. Bueno, pero ya te lo puse ahí más arriba. El verbo llover Gracias. Es un verbo impersonal, ¿sí? No podemos decir que nadie llueve. Pero ¿qué pasa acá? El brujo hizo llover. Aparece un instigador. ¿O no? El que provocó la lluvia fue el brujo, en el caso de que creamos en esas cosas. ¿Tá? El brujo hizo llover. Entonces aparece el instigador. ¿Estamos? ¿Se entiende? O sea, acá puede ser, esperen que le voy a decir, bueno, ya la apagó. El brujo, qué problema con la aspiradora. Puede ser monovalente, bivalente, trivalente y avalente. Avalente también. Acá falta avalente, porque el verbo llover no tiene valencias y sin embargo es un verbo que puede llegar a tener un instigador. Acá aparece esto es de lo más folclórico. Carmen. Es folclórico, Piriápolis, no me van a decir que no. Hay perros, hay parlantes en la calle, hay de todo un poco. Sí, ¿quién me está preguntando? Carmen, llover en la oración como estudiar en la otra oración, ¿qué función cumplen? Buena pregunta. El verbo hacer... Porque como no forma parte de la perífrasis, entonces ¿qué función no es cumple? perífrasis. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a decir, el brujo hizo eso, hizo llover. O sea, el verbo hacer va a tener, tanto en María hace estudiar a la niña, como en el brujo hizo llover, va a tener, mira, qué buena pregunta, me había olvidado de ese detalle. Todo esto, no, perdón, no es todo esto. Es sin el hace. Tengo que borrar y volver a escribir. Estudiar a la niña, todo esto es el complemento directo de hacer. ¿Está?
Sintácticamente, el verbo hacer va a funcionar como a dos manos, como decía Gonzalo Correas, citado por Alarcos. Funciona a dos manos, ¿verdad? Lo hace. Pero al mismo tiempo de ser un verbo transitivo y conservar su transitividad, es un verbo que provoca la causatividad en este caso, al combinarse con una estructura en infinitivo. Y esta estructura en infinitivo va a tener como sujeto semántico a la niña y a su vez a la niña es sustituido por la, que no va a ser que además va a ser el complemento directo del verbo hacer. O sea, es una estructura bastante compleja porque estudiar a la niña es complemento directo de hacer y a su vez a la niña es el complemento directo de hacer. Por eso para algunos es mejor hablar de perífrasis y evitarse todos estos problemas. Pero en realidad es una construcción causativa bastante compleja, porque este verbo hacer va a tener en los hechos dos complementos directos. Estudiar a la niña es lo que hace, ¿verdad? A la niña, yo digo, la hace estudiar, o sea, ese la es un complemento directo del verbo hacer también. ¿Tá? Entonces, es bastante... Sí. Perdón, pero si como perífrasis igual no se puede trabajar, porque la perífrasis tiene la carga semántica en el verbo que está en infinitivo. Y si se sustituyera por el tiempo que está en el verbo hacer, quedaría como que María estudia a la niña. No sería la idea. Por eso no puede funcionar como perífrasis. No sería la idea. Entonces, es una construcción bastante compleja en ese sentido, claro. Porque acá lo que podríamos decir es que hay como dos niveles de análisis. En un nivel de análisis, porque yo puedo decir, fíjense, que puedo decir, María hizo que la niña estudiara. ¿Ah? Lo hizo. Y ahí yo estoy transformando esa construcción de infinitivo en una oración subordinada, y ahí se acabaron los problemas, ¿verdad? O el brujo hizo que lloviera. En las construcciones causativas podemos hacer eso con el infinitivo. Podemos transformar ese infinitivo en una oración subordinada, cosa que no podemos hacer con las perífrasis. Por eso, en realidad, no es estrictamente una perífrasis. ¿Ah? Lo que pasa es que estamos frente a una estructura lo suficientemente compleja como para generar estas dobles funciones sintácticas, porque podemos decir que el verbo hacer tiene dos complementos directos. Uno en realidad es toda la construcción de infinitivo, y el otro es la niña, que es la que es obligada a estudiar. ¿Verdad? En este caso... Claro. ¿Qué? ¿Quién dijo no, claro? quiero decir que, sí, yo, que seguí el mismo razonamiento la compañera. Entonces, claro, cuando me dijiste que adquirió un instigador, llover me costaba entender porque, claro, yo pensaba, hizo llover. Llover pensaba que era el complemento directo, ¿no? ¿No? El complemento directo hizo. de hizo, lo hizo. Entonces no me costaba entender dónde estaba el instigador, claro. No. Y el instigador es el brujo. Exactamente, claro, pero me costaba, claro, darle esa valencia a llover. ¿Por qué? Porque aparece la causa. No está lloviendo porque sí. Está lloviendo porque el brujo danzó. Hizo llover. ¿Ah? Hizo toda su magia para que... Me estaba riendo, Carmen, porque esta semana justo surgió un ejemplo en clase, estábamos hablando de eso,
yo les decía que llover era un verbo impersonal y empezaron a cuestionar, ¿no? Entonces surgió el ejemplo de los árabes, de qué pasó en Qatar, de que ahora hacen llover. Entonces, claro, claro. Y bueno, y se armó toda una discusión, hay un debate, un intercambio interesante, y cuando pusiste el ejemplo del brujo me empecé a reír porque dije, bueno, podría ser más real, los árabes. Sí, claro, son los instigadores, hacen llover por usando determinada tecnología, determinadas cosas. Sí, sí, es así. Sí, y después las metáforas también, que en el baile a veces que llueven los regalos. Claro, pero ahí Claro. aparece metafóricamente y ese es sujeto Exacto. directamente, no es causa ni nada. Pero en Sí, sí, estos sí. casos sí. Claro, pero surgieron esos ejemplos y estuvo bueno porque pudimos trabajar justamente las diferencias. Sí, ahí adiós, la impersonalidad se fue. Claro, Ella no claro, sirvió de porque ejemplo. ellos llevaron a su contexto, bueno, hablando del mundial y después de las fiestas, cuando llueven regalos, llueven golosinas, Claro. llueven Bueno, cosas. y en las viejas gramáticas académicas, en estos casos, es Dios el que llueve. En realidad la causa es divina, llueve porque Dios lo quiso. Entonces el sujeto causativo es Dios. Pero Claro. no se olviden que España es un país que todavía tiene como feriado el Día de la Virgen del Carmen. Aunque Sí, sí. haya ateos, es un país absolutamente religioso y católico. Hay ateos, hay judíos, hay musulmanes, pero a mí los amigos españoles de Facebook me felicitan en el Día de la Virgen del Carmen, y acá pasa totalmente desapercibido, porque más ateos que los uruguayos no creo que exista en el mundo. Pero en España es un día feriado, el 16 de julio. O sea, en las viejas gramáticas académicas era normal que apareciera Dios, en llueve el sujeto es Dios. Aparecía eso en las viejas gramáticas. Porque, claro, el catolicismo estaba muy prendido en los portadores de la verdad de la academia. Bueno, yo creo que ya es casi la hora, a ver qué es lo que se viene, porque yo les diría, empieza la reflexiva y recíproca, y yo les diría de dejarlo por acá, porque son otras complejidades que se nos van a presentar, y prefiero dejarlo para el encuentro próximo. ¿tá? Vayan madurando y procesando esto. Acuérdense que en la diátesis causativa muestro esto, aumentan. ¿Por qué? Porque en la diátesis causativa va a aparecer el instigador, pero el instigador va a aparecer en el infinitivo, ¿tá? No en el verbo conjugado. El sujeto de ese verbo conjugado es el instigador de ese infinitivo. O sea, María va a estar cumpliendo dos funciones. Una semántica como instigador de estudiar y otra sintáctica como el sujeto del verbo hacer. ¿Tá? Vayan procesándolo, vayan madurándolo. Si quieren, vayan leyéndolo en la nueva gramática. Y la próxima vemos qué es lo que pasa con la reflexividad, la reciprocidad, como formas de diátesis. Y más adelante en las diapositivas vamos a ver las pasivas y las medias. Yo creo que en los dos encuentros que quedan vamos a poder terminar, porque desde el punto de vista de la explicación, yo creo que terminamos. El asunto va a ser en el proceso mental de ustedes, digo, en el ir madurando y procesando estas cosas. ¿Tá? Porque
no es un asunto fácil para los que estamos acostumbrados a trabajar con el funcionalismo puro alarquiano. ¿Tá? Que yo sé que... Sí, Carmen. Carmen. Sí. Sí, adelante, Santiago. Está bien. No, a mí me pasa que me cuesta muchísimo, por ejemplo, ver un verbo claramente impersonal como el verbo llover, que es un verbo avalente, como dijiste vos, que se produzca una variación en el aumento de su, o sea, la agregatura de esa nueva valencia, sí. de esa nueva valencia como instigadora. Sí. Porque a mí me sucede que yo no lo veo en el eje sintagmático, lo sigo viendo desde el paradigmático, digamos, estoy centrado en la semántica del verbo y digo, no lo veo en la oración, no sé si soy claro. Entonces digo, pero ¿en qué momento a este verbo se produce el cambio y aparece en un verbo típicamente avalente la valencia esa de instigadora? Tú pensé en esto, Santiago. Cuando vos decís llueve, sí, pasa eso. Es una acción que ocurre y ocurre hasta, te diría, casi como algo que pasa y que no tiene ninguna otra trascendencia más que el suceso en sí mismo. Pero si vos estás diciendo que alguien provocó la lluvia, por ejemplo, tecnológicamente, como pasa en Arabia, o en las tribus, que había mucha sequía y el brujo se ponía a bailar y a danzar y aparecía la lluvia. Entonces, el que provoca la lluvia es el brujo. Entonces, la causa de que llueva ya no es la naturaleza o las nubes o la meteorología o el clima o lo que sea. La causa de la lluvia es que el brujo, es decir, llueve, vos podés si bien es un verbo avalente, siempre va a tener una causa. Llueve porque hay humedad, llueve porque hay plafón bajo y un meteorólogo te va a poder decir todas las causas de la lluvia. Pero en este caso la causa aparece como el sujeto del verbo hacer, por lo tanto, el verbo llover va a tener una valencia más en el sentido de un instigador. Es decir, la causa va a aparecer como el sujeto de hacer. Entonces se puede construir con ese verbo llover, que es absolutamente avalente, una construcción causativa. ¿Tú entendés la construcción el brujo hizo llover? ¿Y entendés que en ese caso el brujo es el que provoca la lluvia? Perfecto. ¿Es el que provoca que llueva? Bueno, es Sí. eso, nada más. Es eso. Es decir, que hay un instigador y las gramáticas dicen que los sujetos causativos también son argumentos. Es decir, el sujeto puede ser una causa, puede haber un sujeto causativo, y en el brujo hizo llover, bueno, hay una causa, y esa causa aparece como sujeto del verbo hacer. Entonces, es una construcción que se asimila a María hizo estudiar a la niña. Solamente que estudiar va a tener un sujeto que se transforma en el complemento directo de hacer, y llover, como es avalente, queda ahí, envuelto en sí mismo. ¿Ah? Andalo procesando. Estas cosas... Sí, déjame procesarlo porque en la argumentación, en tu argumentación, cuando venís argumentando, se me provocan algunos insights, pero lo que pasa es que seguro, cuando
cuando tenés otra cabeza, digamos, y no se logran esas aperturas, a uno le cuesta un tiempo procesar estos cambios, ¿no? Claro, sí, sí, no, está bien. Es lo que pasa con los verbos, sobre todo con los verbos impersonales, pero estoy pensando en verbos intransitivos que tienen como sujeto, por ejemplo, el público rió, o eh, em, el agua salió del grifo, y ahí tenés verbos que son intransitivos. Salir es intransitivo, pero tiene un complemento de régimen. Vos podés decir, yo qué sé, el chupón hizo salir el agua del grifo. Y ahí te aparece un instigador, que en ese caso ni siquiera es un ser animado, es inanimado, pero es el que provocó que el agua saliera del grifo. O el payaso hizo reír al público, y el público rió por los juegos del payaso. Te aparece la causa como un complemento directo cuando el verbo es intransitivo y el público es el sujeto, y te aparece el público como el complemento directo del verbo reír. Inclusive hizo reír al público, lo hizo reír, ¿verdad? Es el sujeto de reír, es el público, y el payaso es la causa, ¿verdad? Es decir, se provoca todo un cambio con estas construcciones, ¿verdad? Eso es lo que pasa. ¿Estamos? Entonces, la cuestión es que de repente te pongas a mirar qué pasa con verbos como reír, como alegrar. El payaso alegró al público, el payaso hizo alegrar al público, hizo que se alegrara. O verbos que tengan un, un sujeto agente, como estudiar. Son infinitas las posibilidades. Si Y en quieren, ese caso te estás, me parece, incluso corriendo un poco de los avalentes que pueden traer esta dificultad, en mi caso, y vas un poco ya a los verbos monovalentes, ¿viste? Como, exacto, exacto. por ejemplo, dijiste, no sé si estornudar o no me acuerdo cuál dijiste, reír, rió. Sí. O... Sí, con estornudar. Digo, el polvo me hizo estornudar. Ahí tenés un verbo monovalente que tiene un sujeto, y sin embargo te aparece la construcción causativa. ¿Y qué parece? ¿Qué sucede con estornudar? Estornudar tiene como instigador el polvo. Claro. Sí, ¿Ah? claro. Vos sí, perfecto. pensalo, claro, yo me fui al extremo total de un verbo impersonal, pero pensalo con verbos intransitivos del tipo estornudar, reír, temblar. El frío me hizo temblar. Claro. Y te va a aparecer el instigador. El instigador, claro. Como esa otra posibilidad de valencia que el verbo no la tenía, digamos, ¿no? Por supuesto, no la tiene. Entonces te aparece el instigador en esos casos. ¿Estamos? Andalo Bien, pensando gracias, con verbos monovalentes y ta. Digo, la posibilidad de los verbos meteorológicos, obviamente que tienen una causa. En los verbos granizar, llover, nevar, Sí, sí. todos tienen Relampaguear. una causa. ¿Tá? Sí, claro. Y bueno, Perfecto. se puede hacer explícita esa causa. Las bajas temperaturas hicieron nevar. Hicieron que nevara. ¿Ah?
De repente Sí, con claro. llover no lo tenemos demasiado claro porque no somos meteorólogos y no sabemos exactamente cuáles son las causas de la lluvia, las nubes grises y los cúmulos no sé cuánto, pero en nevar, por ejemplo, o granizar, que implican un frío extremo, ¿verdad? De repente por ahí lo entendés mejor. Y después pasa a los verbos monovalentes como estornudar, reír, temblar, que suponen sujetos experimentantes. Sin embargo, puede haber causas también. Me interesa Perfecto, esta gracias, pregunta Germán. porque es casi seguro que lo que tú estás planteando les pase a todos los demás. Así que hagan esas pruebas, ¿sí? ¿Y quién más quería decirme algo? No, pero lo mío era en realidad más bien para el aula, porque no me quería meter en camisa de 11. Bajame un poquito, Ignacio. No me quería meter en camisa de 11 varas, estábamos planificando un poco transversal con un profe de música. ¿Viste la canción Gallo Negro de los Olimareños? Sí. Que yo, estudiando la letra, lo que le veía un poco era la recíproca, ¿no? Uno al otro. Se miraron, no me acuerdo para qué decía. Por ahí los más jóvenes no la tienen a esa canción, pero está muy buena para trabajarla con ellos, pero desde mi asignatura yo justamente había pensado en eso, pero lo voy a dilatar para que estoy como Santiago, para que me quede un poco más claro. Pero esa letra está muy buena para trabajar, ¿viste? No nada, me acuerdo les dejaba totalmente de la letra, la voy a buscar. Pero sí. Ahora, ahora es momento de ir procesando. Dense tiempo, claro, respétense ustedes mismos y no se obliguen a entender lo que no les queda demasiado claro. Vayan procesándolo, vayan mirando los ejemplos y vayan procesándolo. Yo les paso el video de todo esto hoy. ¿Está? Sí. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro, que no sé cuándo será, pero déjenme ver. El 13. El 13 de noviembre. Perfecto. Nos vemos allí. ¿Estamos? Bueno, nos vemos. Muchas Carmen. gracias. Carmen. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Vemos, chao. Chau.